Pero aquí lo que teníamos no era a un depredador sexual solitario, sino a un depredador sexual que tenía a una carnada que era hasta cierto punto Esperanza. Daniel caminaba cerca de una escuela primaria cuando vio a una niña de 9 años sola. Bienvenidos a Aterrador, el rincón en donde hablaremos acerca de los peores criminales, casos sin resolver y de los sucesos paranormales más aterradores de esta realidad y de muchas otras. Si nos están viendo en YouTube, no se olviden de darle suscribirse ahí en el botoncito de acá abajito y activar las notificaciones. Si nos están viendo en Facebook, denle en seguir, y si nos escuchan desde Spotify, también denle en seguir porque eso ayuda a que el algoritmo nos recomiende a más personas. Así que pues comencemos con el caso de hoy. Daniel Camargo Barbo fue conocido como el sadista de Charquito y fue un asesino y abusador sexual colombiano, cuya historia para algunas personas fue triste, aunque esto no justifica para nada los crímenes que cometió, porque no hay justificación alguna para cometer crímenes en contra de personas inocentes, por más que hayas sufrido durante tu vida, tu infancia o la etapa de tu vida que sea. Bien, la infancia de Daniel fue dura, ya que su madre falleció antes de que él siquiera pudiera cumplir 1 año, así que realmente no tenía recuerdo alguno de su madre biológica, y su padre se casó con una mujer al poco tiempo de haber perdido a su primera esposa. Y aquí hay que entender algo. Para Daniel, si bien esta nueva pareja de su padre no reemplazaba a su madre como tal, la tomó como una figura materna, y por esto mismo fue más duro para él el que su madrastra lo tratara mal. Ahora, ¿a qué me refiero con que la tomó como una figura materna? Digamos que Daniel perdió a su madre antes de que tuviera conciencia de que estaba perdiendo a su madre, así que en cuanto otra figura femenina vino a tomar un lugar como su madre, pues él la empezó a ver como si fuera su madre. Por eso mismo aquí es lo que yo comento, que fue más duro para él que esa figura que él creía que era su figura materna lo tratara de pésima manera. Pero realmente, ¿por qué lo trataba mal? Pues resulta ser que la nueva esposa de su padre tenía problemas de fertilidad, por lo que nunca pudo darle un hijo al padre de Daniel, y esto le ocasionó muchos traumas a la mujer. Y aquí realmente no está claro si fueron traumas o problemas mentales por alguna presión del padre de Daniel hacia ella, como si le estuviera reclamando a cada momento que pudiera que pues ella no podía darle un hijo como lo hizo su anterior esposa. Pero aquí también no se sabe si eran presiones autoimpuestas por parte de esta mujer, de que a lo mejor ella se sentía culpable o mal consigo misma porque de alguna manera veía que la antigua esposa de su esposo pues le había dado un hijo y se había muerto y todo, pero le había dado a un hijo, y ella solita se ponía ese trauma de no poderle dar un hijo o no poder volverse madre. Pero cualquiera que fuera la razón, la madrastra de Daniel tenía un resentimiento hacia Daniel por esto mismo, porque como ella no le podía dar un hijo propio, veía en el hijo que había tenido con alguien más alguna clase como de rival, si quieren verlo así, y abusaba de él física y emocionalmente en cada ocasión que podía. E incluso una de las cosas que se comenta que hacía era obligarlo a usar vestidos y faldas para humillarlo en la escuela, y básicamente lo castigaba por cualquier cosa que hiciera Daniel, que no necesariamente tenía que ser algo malo. O sea, no lo castigaba por hacer travesuras ni nada, sino porque a lo mejor le contestaba mal, no hacía las cosas como ella explícitamente se lo había dicho. Entonces cualquiera era un buen pretexto para castigar al pequeño Daniel. Pero sorprendentemente, de todo este abuso en su casa, Daniel se destacó en la escuela por ser un gran estudiante. Y digo sorprendentemente porque en muchos de estos casos, cuando se presenta un abuso en el hogar por parte de los padres o los cuidadores hacia un niño, este infante ve dañado su aprendizaje en la escuela, se vuelven retraídos, no aprenden bien, como que no están en el mejor ambiente como para desarrollar unas buenas habilidades académicas. Pero este no era el caso, y de hecho la razón por la que Daniel Camargo terminó abandonando la escuela no fue por malos resultados o por ser un mal estudiante, sino porque tuvo que apoyar económicamente a su familia por una mala racha de ingresos que estaban sufriendo en esa temporada entre los 10
y los 20 años que tenía Daniel. Ahora, para 1960, cuando Daniel tenía ya 30 años, conoció a una mujer llamada Alcira Castillo, con quien se casó y tuvieron 2 hijos juntos. Y 3 años después, en 1963, empezaron a aparecer cadáveres de niñas de entre 10 y 14 años en el Chaquito, una vereda que está ubicada al oeste de Cundinamarca, en Colombia. De esto no se sabe a ciencia cierta si estos cadáveres fueron por crímenes cometidos por el propio Daniel Camargo, pero se le consideran como sus crímenes. Y esto porque, digamos que en esa temporada, pues estaban desapareciendo y encontrado muertas a niñas entre 10 y 14 años, y no hubo jamás una persona a la que pudieran culpar de esos crímenes, por lo cual, si bien no se les considera oficialmente las víctimas de Daniel Camargo, ya que Daniel Camargo jamás confesó haber asesinado a estas niñas, como no hubo otro asesino en esa época que hubiera sido capturado o relacionado con crímenes similares, pues se le suman a la lista de víctimas de Daniel Camargo, y además porque coincidían en que eran niñas que habían sido asesinadas después de haber sido abusadas. Los años pasaron y para 1967 su matrimonio se rompió, ya que Daniel encontró a su esposa Alcira teniendo relaciones con otro hombre, por lo que creció aún más su odio hacia la figura femenina, a la que consideraba de alguna manera impura, y estos pensamientos se habían originado por el maltrato que tenía su madrastra con él durante su infancia y reforzado por lo que había pasado con su esposa, un pensamiento de resentimiento, ya que creía que las mujeres eran la causa de todos los males que le habían pasado en la vida. Y además, en entrevistas posteriores cuando fue arrestado, Daniel confesó que realizaba sus asesinatos porque sentía un odio hacia las mujeres, porque no eran lo que él creía que una mujer tenía que ser, lo que eso significase en su cabeza. Y aquí, digamos que tenemos que entender esas dos partes. La figura maternal suele ser una figura pura hasta cierto punto para algunos hijos, para algunas hijas. Y esto teniendo en cuenta que pues la madre es ese primer gran amor que pudiera tener uno como niño. Entonces, el que esa figura se viera manchada por lo que era una mala madrastra, si quieren verlo así, porque realmente no era su madre biológica, pero pudo haber sido una buena madrastra para el pequeño Daniel, pues esa idea de una madre pura y amorosa se vio corrompida por esos tratos de violencia que tenía hacia Daniel. Y ahora, después encontró a una mujer a la que consideraba hasta cierto punto pura por esta idea de que pues era su esposa y era una mujer exclusivamente para él y todo, y cuando la encontró con otra persona en medio de relaciones, pues esa idea nuevamente de una mujer pura, lo que sea que eso significara en su cabeza y todo, pues se rompió para él. Así que pues empezó a crecer este resentimiento y literalmente este odio hacia las mujeres. Y cuando se separó de su esposa en 1967, un poco tiempo después conoció a una nueva pareja sentimental. Su nombre era Esperanza. No tenemos realmente el apellido porque de fuentes a fuentes varía, pero se sabe que se llamaba Esperanza, de quien sus propias palabras se enamoró perdidamente, pero de quien se llevó una profunda decepción al darse cuenta de que no era una mujer virgen sexualmente. Así que la manipuló y la convenció para hacerla pensar que ella le debía esa virginidad y que si ella no se la podía dar, ella le ayudaría a conseguir la virginidad de otras mujeres. Todo realmente bastante repugnante y perturbador, pero aquí hay que entender que seguramente Esperanza también era víctima suya. Obviamente se convirtió en cómplice de sus crímenes posteriormente, pero pues era una víctima de Daniel, no era, de lo que se sabe, claro, no era una persona mala por sí misma, sino que pues se vio inmersa en una relación en la que terminó convirtiéndose en victimaria de niñas pequeñas. Verán, lo que hacía Daniel y Esperanza era buscar a chicas jóvenes,
no mayores a los 15 años en su mayoría, y las convencían de ir a lugares apartados, y después de darles alguna sustancia para someterlas, Daniel abusaba de ellas. Ahora, aquí lo que pudiéramos pensar es que cuando normalmente es un depredador sexual, actúa solo, y esto puede generar cierta desconfianza en las víctimas. Pero aquí lo que teníamos no era a un depredador sexual solitario, sino a un depredador sexual que tenía a una carnada que era hasta cierto punto Esperanza, y esto generaba cierta confianza en las víctimas porque no pensaban que una pareja iba a ser unos potenciales secuestradores y abusadores. 5 jóvenes fueron abusadas de esta manera, ya que Daniel y Esperanza las dejaban ir después de abusar de ellas, y fue la 5ª víctima la que dio aviso a las autoridades, y posteriormente, a finales de 1968, Esperanza y Daniel fueron arrestados por estos abusos. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para que podamos entender el por qué hay duda de que las víctimas ubicadas en el Chaquito no hay tanta certeza de que puedan haber sido víctimas de Daniel. Y es que cuando se sabe que empezó a abusar de niñas pequeñas, no les quitaba la vida. Eso empezó a pasar mucho después a raíz de que fue arrestado. Entonces es aquí donde se tiene la duda de que por qué mató antes y dejó de matar por un tiempo para después volver a matar. Y aquí es donde se tiene la teoría que normalmente se tiene con asesinos seriales y con este tipo de criminales, es que van escalando en su actuar criminal. No empiezan de un día para otro a matar personas, sino que empiezan primero dañándolas de alguna forma, después ya ascienden a una violencia un poco más marcada y después terminan culminando con el asesinato para seguir su racha asesina. Bueno, pero retomemos la historia. No se sabe qué pasó con Esperanza a partir de este punto, pero a Daniel le dieron en un principio 3 años de condena por sus crímenes, pero posteriormente el caso fue tomado por otro juez que consideró que 3 años era una pena bastante corta y que la pena justa por sus crímenes era de 8 años. En mi opinión, siento que 8 años sigue siendo bastante poco. Yo diría que vida en prisión sería lo mínimo, pero para estos jueces 8 años parecía ser suficiente. Pero terminó saliendo a los 4 años y medio por alguna clase de razón que no se explica nadie. Y para 1973, Daniel fue arrestado en Brasil, pero no por los crímenes que había cometido en Colombia, sino porque en Brasil se encontraba usando un nombre falso y documentación falsificada. Y cuando el gobierno brasileño se dio cuenta de su verdadera identidad, lo regresaron nuevamente a Colombia, donde a su regreso se dedicó a vender televisiones en una calle de Barranquilla y poco tiempo después de esto, en 1973, empezaría el reinado de terror de Daniel Camargo. Verán, a finales de 1973, Daniel caminaba cerca de una escuela primaria cuando vio a una niña de 9 años sola, a quien empezó a seguir. Cuando pudo, la secuestró y la llevó a un lugar apartado donde abusó de ella sexualmente, pero teniendo en cuenta lo que ya le había pasado hace años, cuando una de sus víctimas fue quien dio aviso a las autoridades de que había sido abusada, la forma en la que pensó él, de acuerdo a su propio testimonio que dio después, fue que podía evitar esto terminando con la vida de la niña. Y es por esto que este asesinato de 1973 fue el primer asesinato del que se tiene registro de acuerdo a su propio testimonio. Incluso no se sabe realmente si fue el primero, pero sí el primero del que se tiene registro, y claramente no fue el último. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron el cuerpo de la niña y hubo un par de testigos que lo habían visto dejar el lugar casi corriendo, por lo que, para estos testigos, ese misterioso hombre que había salido corriendo del lugar tenía que ser el culpable de tan aterrador crimen. Y como Daniel no pensó que nadie lo fuera a reconocer, regresó a las cercanías de donde había dejado a la niña porque había vendido una televisión y la tenía que ir a dejar al área. Entonces pasó por donde había dejado el cuerpo de la niña y, para su sorpresa, había personas que lo reconocieron.
y aunque el cuerpo realmente ya no estaba, o sea, eso fue horas después, aún había policías pues circulando por el área y los testigos le dieron alerta a la policía de que esa persona que estaba caminando por ahí después de haber entregado una televisión que había vendido era la persona a la que habían visto dejando el área del crimen a toda velocidad. Y es aquí donde vemos un sistema judicial tan leve con algunos crímenes que hay en Colombia y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque por la violación y posterior asesinato de la niña de 9 años, solamente le dieron 25 años de prisión, que era la pena máxima en ese momento, y en 1977, cuando había cumplido 4 años de condena, se le llevó a una prisión más segura, de acuerdo a lo que ellos pensaban, que era una prisión en Gorgona, que es una isla de Colombia, que es, digamos, básicamente una especie de Alcatraz colombiano. Y durante unos años, Daniel Barbosa, desde la prisión, estudió todo lo que eran las corrientes de agua de los alrededores de la isla de Gorgona, como si ideara un plan inteligente para poderse ir de este Alcatraz colombiano. Y era una prisión de la que se consideraba que si llegabas a escapar, muy posiblemente encontrarías la muerte en las aguas que había alrededor. No solamente eran aguas profundas y turbulentas, sino que se creía que había tiburones que muy posiblemente iban a terminar con tu vida. Pero Daniel iba a intentar su escape, eso no lo iba a detener porque él quería escapar de prisión. Así que, después de planearlo por un tiempo, en noviembre de 1984, cuando llevaba 7 años en la prisión de Gorgona, escapó en un bote improvisado. Y las autoridades, en vez de intentar buscarlo para regresarlo a la prisión, o sea, desmontar un operativo para pues dar con su ubicación y regresarlo a la prisión, lo dieron por muerto un par de días después de su escape, pensando que o se había ahogado o que quizá lo habían comido tiburones. Pero, de alguna manera sorprendente y misteriosa, Daniel sobrevivió y llegó hasta Quito, en Ecuador. Recordemos que Daniel escapó en 1984 en noviembre y para el 5 de diciembre él logró viajar de Quito hasta Guayaquil para el 8 de diciembre empezar su racha asesina, racha que duraría 2 años porque fue de 1984 o finales de 1984 hasta 1986. Verán, el método que utilizaba Daniel para atraer a sus víctimas era el siguiente. Buscaba niñas, jóvenes menores de 16 años que estuvieran sin la supervisión de algún adulto o sin testigos cerca y les pedía ayudarlo a ir a un lugar. Usualmente decía que necesitaba ir a una iglesia que quedaba en las afueras de la localidad donde estuviera pues cazando a sus víctimas. Cuando las niñas o jovencitas inocentemente lo empezaban a dirigir, él les comentaba que sabía de otro camino o había escuchado de otro camino que normalmente era pasando por ciertos callejones o en una zona llena de árboles que era como una especie de atajo hacia el lugar. Y cuando su posible víctima ponía alguna clase de pretexto o era renuente a ir con él por estas zonas alejadas, él simplemente las dejaba ir. No ponía ninguna clase de pero ni nada. Aunque cuando eran renuentes a ir con él, si no había testigos cerca, las tomaba por la fuerza y las apartaba posteriormente hacia esas zonas alejadas para abusar de ellas y terminar con sus vidas. Como sabemos de todos los asesinos, tienen un método bastante particular que prefieren en sus asesinatos, pero Daniel tenía 2 métodos para terminar con la vida de estas niñas, y era tanto el estrangulamiento como el apuñalamiento. Y de 1984 a 1986 se cree que abusó y asesinó a más de 55 niñas y jóvenes en Guayaquil, y era tan grande la cantidad de víctimas que las autoridades en un inicio no pensaron que se tratara de un solo hombre, pensaron que era alguna clase de grupo organizado como una pequeña mafia que se dedicaba a secuestrar, abusar sexualmente y asesinar a niñas y jóvenes. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis del por qué sus víctimas eran niñas de entre 12, 15 años, 10 años, 11 años.
Y esto es porque, según Barbosa, en sus propias palabras, en su mente retorcida, confesó que tenía una preferencia por las niñas, ya que le gustaba cómo lloraban y suplicaban, y que tal cual el timbre de voz de una niña pequeña era más excitante para él. Aquí creo que se mezclan dos cosas, y es su idea de querer tomar la virginidad de niñas pequeñas y aparte, en su retorcida mente, excitarse con el timbre de voz de las niñas pequeñas. Para el 16 de febrero de 1986, cuando estaba intentando dejar la zona donde había asesinado a una de sus víctimas, dos policías lo vieron sospechoso, algo les llamó la atención, y cuando se acercaron a él, vieron que llevaba una bolsa en una de sus manos, y esa bolsa tenía ropa ensangrentada, y además pedazos de lo que parecía ser carne, que después de haber investigado la bolsa y después de haber hecho unos análisis, se dieron cuenta que eran partes de la zona genital de la víctima. Pero aquí, digamos, no se sabe exactamente si a lo mejor Daniel estaba empezando a escalar su violencia y a lo mejor en este punto a lo mejor ya estaba tomando trofeos para sí mismo, que eran estos pedazos de carne, porque no a todas sus víctimas les faltaban partes de ella, así que realmente no se sabe si era un trofeo, era la primera vez que lo hacía, si se le ocurría en alguno que otro asesinato, porque no era algo constante. Y cuando los policías se le acercaron, al principio dijo que se llamaba Manuel Bulgarín Solís, pero una de las víctimas sobrevivientes a sus crímenes en esa área, porque afortunadamente hubo alguna que otra víctima sobreviviente, identificó a el tal Manuel Bulgarín Solís como Daniel Barbosa, y en ese momento Daniel confesó haber asesinado a 72 jovencitas tan solo en Ecuador y dio indicaciones de cómo ir a las áreas donde dejaba los cuerpos, que se descubrió después que digamos que los que no dejaba abandonados eran desmembrados. Se le condenó en 1989 y nuevamente recibió tan solo 25 años de prisión, que era la pena máxima en Ecuador. Y es aquí donde les digo que pues es como un poco absurdo, si quieren verlo así, desde el lado de las víctimas, de que pues haya personas con crímenes tan atroces como en este caso Daniel Barbosa, que cometan tantos asesinatos y que solamente reciban 25 años de prisión, teniendo otros lugares en el mundo donde con un solo asesinato te dan pena de por vida. Así que pues no sabemos exactamente cuál sea la razón del que en algunos países latinoamericanos las penas máximas sean de 25 o 30 años. Y además aquí hay algo curioso. En Ecuador fue encarcelado con Pedro Alonso López, de quien hablaremos en un futuro video, pero que es básicamente un monstruo igual o peor que Daniel Barbosa. Aunque Camargo confesó solamente 72 asesinatos, se cree que la cuenta, contando incluso a los primeros cuerpos de niñas encontradas en Colombia que habían sido asesinadas y abusadas, ya que tenían edades similares a las de sus víctimas, se cree que el número de víctimas de Daniel Camargo era cerca de 200. No se sabe exactamente cuántas, solamente es un estimado de las víctimas, porque pues él confesó nada más 72, o sea 72 de los que se acordaba, porque incluso en alguna entrevista que dio después a algunos prisioneros que les comentaba algo y todo, pues él decía que posiblemente se le habían olvidado bastante. Daniel Camargo también aquí en la prisión de Ecuador se creía una clase de celebridad, incluso llegando a decir en los medios que quien quisiera entrevistarlo pues tenía que agendar su cita casi y aparte pagarle para poder tener una conversación con él. Cuando estaba leyendo de este caso, antes de llegar a la conclusión de saber cómo terminaba el caso de Daniel Camargo, pues sí me frustró bastante el pensar que alguien como él simplemente hubiera sido encarcelado y que a lo mejor por el tiempo actualmente estuviera libre o algo parecido, porque pues fue condenado en 1989 a 25 años. Así que para 1989, si le sumas 25 años, pues básicamente hubiera sido liberado para el 2014, lo cual lo pondría libre actualmente. Pero es aquí donde hay un rayito de esperanza en este mundo de injusticia, porque resulta ser que una niña apellidada Noguera,
había sido víctima de Daniel Barbosa y por azares del destino o por cierta justicia universal, uno de sus primos, por un crimen igual de asesinato pero relacionado con un tema de pandillas, fue encerrado en la misma prisión y en la misma área donde estaba Daniel Barbosa, y en noviembre de 1994, a tan solo 5 años de que iniciara la condena de Barbosa, este primo de una de sus víctimas aprovechó la oportunidad que tuvo para terminar con la vida de Daniel Camargo Barbosa. Y lo que hizo el primo de esta de sus víctimas es que con un objeto improvisado lo apuñaló en más de 8 ocasiones y además le cortó una oreja para esperar que se desangrara, porque se cree que no murió al instante, sino que tuvo bastantes minutos antes de morir. Y también hay algo aquí que pudiera considerarse perturbador en algunos casos, pero pues para algunos otros pudiera llenarlos de satisfacción, y es que se cree que un guardia llegó después de que Daniel Camargo había sido apuñalado y en vez de intentar ayudarlo, se quedó solamente viendo al lado del primo de la víctima hasta que el sadista de Chaquito, o también conocido como el monstruo de los manglares, perdiera la vida. Y bueno, este fue el caso de Daniel Camargo Barbosa, también conocido como el monstruo de los manglares o el sadista de Chaquito. Y ya sabes que aprecio mucho tu opinión acá abajito en los comentarios si nos estás viendo desde YouTube o desde Facebook, e incluso habilité una sección de comentarios en la sesión de Spotify para que nos dejes tu comentario acerca de este caso. Ya sabes, puedes encontrar el contenido de Aterrador en YouTube y Facebook simplemente como Aterrador, en Instagram como Aterrador_OF y en TikTok como Aterrador con Alex Rodríguez. En estas últimas 2 redes sociales no solamente subimos el contenido relacionado con el caso principal que se toca cada semana, sino también cápsulas y pequeñas historias. No se te olvide seguirnos en estas redes sociales y suscribirte. Yo soy Alex Rodríguez y nos escuchamos o vemos en el siguiente caso aterrador.